El temita de hoy, nunca pensé que me iba a tener que poner a estudiar sobre este tema. Pero allá en el año 2012, pastoreando el distrito de Escobar, en ese momento con 6 iglesias, entre las que estaba Maquinista Sabio, llegó una familia un sábado de mañana pidiendo mi ayuda porque la nena de 18 años estaba endemoniada. Y no pudimos ayudarla. No sabía cómo ayudarla. Estuvimos orando todo el sábado, toda la noche del sábado, todo el domingo, hasta las 11 de la noche del domingo, y esta chiquita de 18 años seguía endemoniada. Así que, sintiéndome sumamente derrotado, llamé a cuanto pastor, presidente hubiera para que me ayudara, y en general a los pastores nos cuesta mucho decir no sé. ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos la guitarra y empezamos a guitarrear. No, yo necesitaba que alguien me oriente, que alguien me diga, mira David, para poder ayudar a esta familia tenés que hacer esto. Como a cada uno agarró la guitarra y me empezó a decir lo que le parecía, hice lo que está diciendo nuestra hermana. Che, esto me tengo que poner a estudiarlo yo. Y lo que me puse a estudiar terminó saliendo un libro. Sí, el libro, los primeros 6 capítulos, va orientado a pastores y líderes de iglesia para que no cometan los errores que cometí yo y para poder ayudar a personas que están viviendo opresión o posesión demoníaca. Y un anciano de iglesia de ese distrito me dice, pastor, ¿vos creés que el libro también tendría que tener algo de advertencia para que la gente no se meta en prácticas diabólicas? Y me pareció genial. Así que los siguientes capítulos hasta el 17, que es el final, es justamente advertencias para que la gente evite abrirle la puerta al diablo y que el diablo no les arruine la vida. Mandé el libro a cuanta casa editora había, lo mandé a Safeliz en España, a la Pacific Press en Estados Unidos, a nuestra casa editora acá, y nadie lo quería publicar. No sé si les daba miedo leerlo y corregirlo, que es lo que tiene que hacer cualquier editorial, pero me cansé de orar y de pedir, y el libro no salía, y me di por vencido y digo, bueno, Señor, quedará en mi computadora. Pero pasó que un grupo de estudiantes de teología salieron a hacer la residencia que tenemos que hacer todos los que estudiamos teología, y se encontraron con personas endemoniadas, y fueron con la queja a la facultad de teología diciendo, no sabemos cómo ayudar a esas personas. Y justamente un colega mío, amigo mío, sabía que yo había escrito y me dice, David, ¿vos nos pasarías lo que escribiste? Y entonces le digo, mira, lo que escribí es un libro y la peritaría está a la orden del día. Yo te paso 2 capítulos que son los que te van a ayudar. Si quieren el libro, publíquenlo. Así que entonces después me llamó el director editorial de la Universidad Adventista del Plata y me dice, ¿vos nos darías el libro para...? Sí, le digo. Lo único, no hagan lo que hacen en casa editora, que te matan con el silencio. Si no lo van a publicar, díganmelo. Y no, lo leyeron 2 doctores en teología, hicieron las observaciones, algunas cosas las corregí, otras las dejé como estaba porque tenían que ver con lo que viví como pastor. Y allá en el año 2019 salió el libro, y después que lo sacó la editorial de la Universidad Adventista del Plata, lo sacó Gema Editores en México, para México y Centroamérica, lo sacó IADPA, lo sacó Safeliz. Así que el libro ya se republicó, ¿sí? ¿Por qué les cuento todo esto? Detrás de lo que voy a compartir hay estudio con oración para poder ayudar. Yo sé que el evangelio funciona. Orar para que un demonio salga de una persona y que no salga, yo sé que siempre el problema está en el ser humano, no en Dios. Entonces, lo que voy a compartir
acuérdense, hay estudio detrás. Yo no les voy a volcar todo lo que estudié, si no, no nos vamos más. Pero sí quiero que lo que hoy voy a compartir no se queden con ninguna duda. Levanten la mano, estamos para poder aportar conocimiento a través de este seminario, ¿sí? La palabra de Dios nos hablaba de esa batalla espiritual que comenzó en el cielo. Y Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 7 y 8 decía: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De manera extraterrestre empezó una lucha entre las fuerzas de Lucifer y las fuerzas de Dios. Hablando en criollo, entre las fuerzas del bien y del mal. Y comenzó en la corte de Dios, comenzó en el cielo. Y el versículo 9 nos decía: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual ¿qué? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y los ángeles, a los que la Biblia llama demonios, fueron arrojados con él. La Biblia es clara cuando te presenta la batalla entre el bien y el mal, dónde comenzó y cómo llegó a este mundo. El enemigo de Dios jamás te va a venir con la verdad. Cuando mucho, mezcla el error con la verdad. La mentira junto con la verdad hace una mezcla, pero la verdad jamás. Por eso la Biblia se encarga de decirnos de que engañe al mundo entero. Esa es su estrategia. Y justamente en ese marco de engaño es donde se nos dice en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 350, pruebas terribles le esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustia que se avecina, como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán. Así que, en el conocimiento de esta noche, recordá esta cita promesa. Más allá que el enemigo viene para destruir, para robar, para matar, palabras de Jesús en Juan capítulo 8, más allá que viene a través del engaño, hay ángeles poderosos que están al servicio de los hijos de Dios, están al servicio nuestro. Nos protegen, no se le da poder al enemigo para destruir a quienes formamos parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo es que el Señor nos protege junto con sus ángeles? Y nos protege a través de la verdad. Salmo 91:4, en la Reina Valera 1960, decía: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Fíjense que David emplea una especie de alusión como si fuera una gallina, Dios, ¿no? Nos pone debajo de las alas y nos cuida, pero se encarga de decirnos que el escudo protector es la verdad. ¿El escudo protector contra qué? Contra el engaño, contra el error, contra la mentira que da el enemigo. En la Biblia de Jerusalén dice: con sus plumas te cubre y bajo sus alas tienes un refugio. Escudo y armadura es su verdad. Y veamos justamente cuáles son aquellos engaños que por no leer la Biblia, por no conocer la verdad, el enemigo se encarga de meterle a la sociedad por todos lados. Actividades ocultistas, actividades prohibidas, y del primero de ellos que tengo que hablar es el Reiki. Sí, el Reiki no lo conocía hasta que alguien en un seminario levantó la mano y me preguntó. Y le dije: no sé, déjame investigar. Y a medida que fui investigando me di cuenta de que tiene una raíz diabólica gigante. ¿Qué es el Reiki? Es poder espiritual, atmósfera misteriosa, una práctica pseudocientífica, complementaria, alternativa, no científica, porque no hay nada racional detrás. No es como la medicina.
para lograr la sanación o equilibrio del paciente, se imponen las manos del practicante. Y justamente esta semana, Sandra, una mujer de 51 años, reikista, me decía, pero pastor, Jesús no sanó con la imposición de manos. Y entonces le digo, mirá, es verdad, la imposición de manos en la Biblia servía para comisionar, para dar una tarea, por eso a los pastores nos imponen las manos cuando ya nos ordenan al ministerio, pero también Jesús utilizó la imposición de manos para curar. Ahora, dentro de esta filosofía, el Reiki no puede ser considerado una religión porque la puede practicar una persona de cualquier religión, pero el problema con el Reiki es que no creen en Dios, sino en una energía universal. Lo que ellos pasan a través de las manos es una energía universal que va despertando chakras o puntos energéticos que ellos dicen que tenemos todos los seres humanos, y entonces la energía universal fluye, Reiki, el Reiki fluye por la persona y le logra sanar y dar cierta estabilidad. Cuando uno se somete a la sesión de Reiki, no se invoca a Dios, no se invoca a Jesús, no se ora. Sencillamente el reikista cree que tiene en su poder una energía vital universal que la traspasa para sanar a la persona. Durante el tratamiento se siente una relajación profunda. Fíjense que la página en la que está sacada es una página que hace propaganda al Reiki. Una gran sensación de paz. Muchas personas se quedan dormidos, cosa que no influye para nada en el resultado final. Algunas sienten un cosquilleo, calor o frío en diferentes partes del cuerpo según fluye la energía. Otras personas ven colores, experimentan una sensación de flotar o sienten emociones que salen a la superficie, y otras no sienten nada y no por ello el Reiki no está funcionando. Afecta el conjunto del cuerpo, la mente y el espíritu. Y dentro de lo que te advierte la página, que no lo dan como advertencia, sino como una virtud, el haber recibido la energía Reiki puede hacer que la persona cambie totalmente de comportamiento, modo de pensar o forma de relacionarse con los demás. Si quieren, después googleen ustedes Reiki diabólico, pongan esas dos palabritas y van a encontrar cantidad de testimonios de hombres y mujeres que se sometieron al Reiki y que luego quedaron poseídos. Recuerdo el caso de una chica de 28 años que se sometió a una sesión de Reiki y el reikista, un hombre de 67, después de haberle hecho las sesiones de Reiki, la obligaba espiritualmente a tener relaciones con ella. Y ella dice, yo lo odiaba, yo no quería tener relaciones sexuales con él, pero había un poder más fuerte que yo que me hacía que le obedeciera. Por eso no tiene nada que ver con lo bíblico. En la Biblia, la imposición de manos nunca influyó para cambiar de conducta a la persona. La imposición de manos nunca fue usada para transmitir una energía universal. En las escrituras se invocaba a Dios a través de la oración y Él decidía cómo ayudar, cuando no fue Jesús el que impuso las manos. ¿Entienden la diferencia entre el Reiki y la imposición de manos bíblica? Avanzamos. Vamos con el yoga, muy similar en cuanto a filosofía con el Reiki, muy similar. Esta es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Esta práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación, y el yoga se desarrolló como una práctica espiritual hace miles de años. Sí, llegó a Occidente y por lo general cuando alguien anda con un problema de salud, anda estresado, le duele la columna, tiene acá problemas en la cervical, ¿por qué no haces un poco de yoga? Fíjense cómo el enemigo también tiene su manera de hacer evangelismo, de invitar para que las personas
asistan a los lugares. Por lo general, la gente se queda en la fase 1. ¿Cuál es la fase 1? La parte de respiración y ejercicio. Pero acuérdense que la base del yoga, ¿sí?, es que cada alma en su naturaleza y sustancia está unida en lo profundo con lo divino y es un Dios. Mientras caminaba en mi ciudad, en Bahía Blanca, me encontré con 3 o 4 jovencitos, rapaditos, con todos unos así vestidos largos, color naranja, y se me acercaron, me entregaron un panfleto y me dijeron: ¿sabías que vos sos Dios? Y le digo: no, yo estoy re lejos que fuera Dios. No, vos sos Dios. No, le digo, si fuera Dios, hoy tendríamos un día precioso y mira las nubes y el viento que hay. No, porque, y quiso empezar a divagar por este lado, porque justamente lo que el yogi apunta, el maestro que enseña yoga, es poder dejar en cada persona la idea de que tiene algo divino dentro de ella y que hace falta despertarlo. Sí, el yoga es una introducción a una tradición religiosa recontra ajena al cristianismo, porque la palabra yoga significa unión. Y acá en este libro, ¿no? 18 preguntas sobre la nueva era, el autor dice, habría que preguntarnos, ¿unión a qué o unión con qué? El yoga es una introducción a una tradición religiosa contraria al cristianismo, donde se intenta alcanzar la salvación por medios propios. La finalidad del yoga no es únicamente la relajación, sino la iluminación. Estuvimos hace muy poquito en Estados Unidos y Canadá participando del Congreso de la Asociación General y luego fuimos a Canadá, a la Iglesia Hispana de Toronto, a compartir algunos de estos seminarios. Y es increíble la cantidad de gente de la India que estaba en Canadá, en Toronto. ¿Cómo nos dábamos cuenta? Porque las mujeres se pintan un ojito rojo acá en el medio. El primero, porque el último está en los genitales. La vía de la iluminación. Justamente lo que se procura a través de la meditación, los ejercicios respiratorios, las poses físicas, es despertar una fuerza interior llamada Kundalani, que justamente tiene la forma de una serpiente. Y eso es lo que se trata. La persona que logra despertar esa serpiente se la considera iluminada. En el libro El encanto de la superstición me encanta lo que un yogi convertido al cristianismo relata de su experiencia. Presten atención. A menudo, mientras estaba en profunda meditación, algunos de los dioses se hacían visibles y hablaban conmigo. A veces parecía ser transportado por proyección astral a otros planetas y a otras dimensiones. En mis trances me encontraba a menudo solo con Shiva, el destructor. Lleno de miedo estaba sentado a sus pies, mientras que la enorme cobra que se enrollaba en mi nuca me miraba amenazadoramente a los ojos, agitando la lengua rápidamente. A menudo me pregunté por qué ninguno de los dioses que conocía era amigable y bueno. ¿Que ellos en realidad existían? En ningún momento lo dudé. Comencé a pensar en el Creador como el verdadero Dios, en oposición a muchos de los dioses hindúes con los que me encontraba en trance. Más y más me fue siendo clara la diferencia. Los dioses hindúes me infundían temor y miedo. Sin embargo, estaba seguro de que el verdadero Dios debía ser amoroso y bueno. Tuve la impresión de no poder confiar en ninguno de los dioses hindúes. Ninguno de ellos me quería. Mi búsqueda del Creador aumentó, pero no podía encontrar ningún mantra en él. ¿Se han dado cuenta cómo la Biblia no nos enseña ningún mantra? ¿Cuál es el mantra más conocido? Om. Ese es el mantra, que en general a veces hasta los niños lo hacen jugando,
¿no? Lo ven en una película y responden, ¿qué es un mantra? Es la manera que ellos tienen de invocar a sus dioses, de invocar a los demonios. Y este yogi dice, no encontré ningún mantra que me condujera al Creador. Porque ¿cómo nos comunicamos con el Creador? Exacto, con la oración, no a través de mantra. Salteo unas partes, si tienen el libro, léanlo, está tremendo el testimonio de él. Y vamos a la parte final donde dice, si alguna vez te encuentras realmente en peligro y nada más te puede ayudar, nadie más te puede ayudar, todavía hay un Dios al que tú puedes orar. Su nombre es Jesús. Jesús. Dejamos el yoga, dejamos el reiki y pasamos al culto umbanda. Sí, en la zona que me tocó pastorear, especialmente en Zárate y Campana, estaba lleno de umbandas. Lleno. Y era fácil identificar la zona porque suelen dejar ofrendas. Sí, ofrendas para los demonios en base a los pedidos que le hacen o la búsqueda de poder. Es una religión afrobrasilera que mezcla el cristianismo y la hechicería. Se cree en la existencia de espíritus encarnados y desencarnados, como también en demonios infernales. Si utilizan los espíritus para hacer el bien, ayudar a que una familia tenga trabajo, ayudar a que una persona pueda sanarse, pero también se utilizan los espíritus para hacer daño, para hacer el mal. ¿Por qué hablamos de que es una mezcla de cristianismo y hechicería? Porque todos los ídolos o dioses que ellos tienen comparten una igualdad, un paralelismo con los dioses del cristianismo. Por ejemplo, Oxalá es Jesucristo, Sangó es San Jerónimo, Ogún San Jorge, Osoxi San Sebastián, Yemanjá la Virgen María. ¿Cuál es el día en nuestro país que se celebra la Virgen María? El 8 de diciembre. Justamente para los umbandas, Yemanjá, el 8 de diciembre es el día donde ellos tienen su fiesta especial hacia la Virgen. Y justamente el culto umbanda consta de tambores, danzas, donde la persona empieza a tomar mucho alcohol, a fumar puros, y entonces se invocan a los demonios para que los demonios tomen posesión del pai o la mai, del padre o la madre. Se hacen sacrificios de animales, y en eso es como que intentan llegar a la gente preparándola. ¿En qué sentido? Mira, lo que vas a ver puede llegar a desagradarte, pero es importante para cómo llega una persona a un culto umbanda. Por lo general, por necesidad y desesperación. Están desesperados buscando una solución y aparece alguien, un emisario del diablo, diciéndole, ¿por qué no te venís a un culto conmigo? Dale, conversá con el pai, vas a ver que te va a hacer bien. Si ves algo que te desagrada, ignóralo. Acordate que vos llegaste ahí para, y ahí la persona cuenta el problema que estaba viviendo. Fíjense cómo algo similar se vivía en los tiempos bíblicos. Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 16 y 17 dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Sacrificaron a quién? A los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Los umbandas no lo niegan. Los sacrificios, las ofrendas que dan, ellos saben que lo hacen para los demonios. En la Biblia, el pueblo de Israel, cuando se apartaba del Dios vivo, cometía el mismo error, el mismo pecado. Sus ofrendas y sacrificios, de acuerdo a la Biblia, eran a los demonios. El umbandismo está bien relacionado con todo lo que es la hechicería, la brujería o el curanderismo. Podemos darle el nombre que querramos darle, ¿sí? La magia negra es justamente abiertamente diabólica
la persona sabe que está del lado del mal, sabe que está del lado del diablo, se realiza invocando ayuda a Satanás y sus huestes, y es la forma más degradante de ocultismo. El demonio que utiliza al hechicero, a la bruja, y que practica la magia negra, no se cansa de pedirle cosas a cambio de poder. La magia blanca se le da ese nombre porque justamente es más suave que la otra, o se le intenta dar un matiz cristiano. Se la utiliza para persecución, venganza, o hacer algo que la persona voluntariamente no quiere. Ustedes pueden leer, yo de chusma, que leo lo que se me cruza por la vista, como algunos dicen tarot. Te traigo a tu pareja. ¿Cómo te traigo? Así que mi mujer me abandona y ellos me la traen. Esos son los que practican o magia negra o magia blanca. Voluntariamente mi mujer puede no desear, pero si no cuenta con la protección de Dios, el demonio al cual es invocado la va a obligar a que venga conmigo. Y ellos dicen, ese es el poder. Sí, esta magia tiene un disfraz religioso, se usa mágicamente el nombre de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, junto con terminologías bíblicas. ¿Para qué se la utiliza? Para curar la culebrilla, verrugas, dolores de cabeza, quemaduras, torceduras, insolaciones, empacho, el mal de ojo, ataques de nervio, curar la envidia. Sí, creo que todos en algún momento hemos escuchado algunos de estos términos, ¿no? Che, ¿y qué tenía tu nene? No, y vos sabés que estaba empachado. Y lo llevé ahí a la curandera. Y se terminó el empacho. Che, ¿por qué lloraba tu bebé? Lo habían ojeado. Vos sabés que... Y la curandera me dio una cintita roja para ponerle. Con eso no me lo ojea. Hermano, fíjense la ignorancia en la que se cae cuando no se lee la Biblia, cuando no se la estudia. La magia blanca tiene distintos amuletos o fetiches para la buena suerte, ¿sí? Ristra de ajos, y quienes tenemos que entrar en hogares que no son de nuestra fe, por ahí vemos, ¿no? Los ajitos colgados. Esta gente cree en la magia blanca. Estampitas de santos, manojos de trigo de olivos, saumerios, cruces, aguas benditas, cintas rojas. Por ahí lo pueden ver en los autos. Va el auto nuevito y unas cintitas rojas que le caen al lado de la patente. Y dice, ¿y eso qué es? Acuérdense de esto. Sí, la persona necesita protección, no quiere que le rayen el auto, no quiere que se lo choquen, pero no conoce a Dios. Y entonces, ¿qué puedo hacer para protegerlo? Ponele esta cintita roja. Sí. Algo para recordar, porque a veces nos expresamos mal. En la Biblia se habla de la magia. Y aunque la Biblia lo prohíbe, nunca niega su poder. ¿Por qué digo para expresarnos con corrección? Porque me ha pasado escuchar a hermanos expresarse de esta manera. No, yo no creo en esas cosas. ¿Cómo no vas a creer en algo que la Biblia sí cree? ¿Me entienden? Fíjense, Moisés llega para pedirle a Faraón que deje libre al pueblo de Israel. ¿Y quiénes se le opusieron a Moisés? 3 magos, 3 hechiceros. Él agarró, soltó su vara y se convirtió en una serpiente. ¿Qué hicieron los hechiceros? Lo mismo. Piensen en Daniel cuando llega a la corte de Nabucodonosor. El rey tiene el sueño. ¿A quiénes llama en primer lugar? A todos los hechiceros, magos, astrólogos, adivinos. Daniel es recontra explícito. Cuando vieron que ellos no tenían poder, mira, me parece que Daniel puede. Sí, ese que vino de los hebreos no se junta con nosotros. ¿Y qué se iba a juntar si esta gente andaba con el diablo? ¿Me entienden? Por eso cuando nos pregunten, no se trata de no creer. Se trata de decir, mira, yo sé que existe, pero tengo el cuidado y la protección de alguien que es superior. ¿Quién es? Es Dios, a través de su Hijo Jesús. ¿Me entienden? Avanzamos. ¿Puede ser compatible la brujería con la fe?
Hechos 19:19 nos relata, ¿no?, cantidad de gente que había practicado la magia y que se había convertido al cristianismo. Y dice, muchos que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valían como 50.000 monedas de plata. Era una fortuna. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces cuando el médico no da en la tecla, alguien se puede ver tentado a decir, yo vengo a la iglesia, oro, le pido a Dios, pero bueno, mira cómo sufre, pobrecito, lo voy a llevar al curandero. Dios lo tiene que entender. Mi hermano, mi hermana, la fe cristiana con el curanderismo no tienen nada que ver. No hay pacto, no hay acuerdo. La magia pertenece al diablo, pertenece a Satanás, y los actos curativos a través de la oración pertenecen a Dios. No podemos confundirnos o que nos dé igual. La Biblia es clarísima. Y se los digo así porque me duele cuando por falta de fe en las promesas de Dios, las personas terminan llevando su hijo, su hija, el familiar que tiene una necesidad, hacia alguien que está con el diablo. ¿Podemos los cristianos ser víctimas de una brujería? ¿Será que el enemigo nos puede hacer daño a nosotros? ¿Nos puede azotar cuando se le da la gana? Fíjense cómo dice Números 23:23. Contra Jacob no valen maleficios. Contra Israel no sirven brujerías. Ahora es preciso decir a Israel, ¿cuántas maravillas ha hecho Dios contigo? Estaba colportando en la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis, junto con un compañero, hoy director de uno de nuestros colegios adventistas acá en Argentina, y de curioso me agaché y levanté un muñequito hecho con alambre y con clavos metido el muñequito. Y lo levanté de curioso. Y recuerdo a mi compañero que iba caminando a mi lado, ¡soltá eso, que es brujería! Con un miedo. Y yo, ¿pero será que estamos tan a la merced del diablo? ¿Será que el diablo cuando quiere cachetea a los hijos de Dios y nos tenemos que quedar como pollos mojados? Mis hermanos, el rey Balac contrató a un brujo, contrató a Balaán para que maldijera al pueblo de Israel. Fíjense las palabras del brujo. Contra Jacob no valen los maleficios. Contra Israel no sirven las brujerías. Por eso, como hijo de Dios, como cristiano entregado al Señor, tenés que moverte con la tranquilidad, con la seguridad que Dios siempre te está cuidando. ¿En qué momentos podemos dudar de la protección de Dios? Justamente, cuando tenemos una doble vida. Cuando vengo a la iglesia y me muestro santito, bonito, sí. ¿Haría una oración? Sí, por supuesto. ¡Oh, Señor! ¡Uy, mirá qué bueno! ¿No? Vieron que a veces en la oración se eligen palabras todas rebuscadas, ¿sí? No sé a quién queremos impresionar, pero bueno, suele ocurrir en la iglesia, ¿no? Y salimos de la iglesia y le damos lugar al pecado. ¿Y por qué ahí uno puede dudar de la protección de Dios? Y porque sabe que uno no le está fallando al Señor. Pero si tu corazón es fiel, si tu corazón es íntegro, si todos los días pones tu vida en las manos de Jesús, ¿quién te puede tocar? El apóstol Pablo lo dijo de manera clarita. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la pregunta es, ¿quién? Nadie, no hay nada en este mundo que nos pueda apartar del amor de Dios. Por eso uno tiene que manejarse con la tranquilidad, con la seguridad. Estoy haciendo las cosas como a Dios le gustan. Vivo para agradarle. Y a alguien que está viviendo una situación difícil con el diablo pide mi ayuda, ¿cómo le voy a negar una oración? Tengo que ir con la tranquilidad que Dios va a poner a sus ángeles para cuidarme y que no hay maleficio, no hay brujería,
No hay hechicería que me pueda tocar. Dios me cuida. ¿Corro algún riesgo si el curandero no me cobra? No, pastor, ¿sabés que lo llevé a este que dice un Padre Nuestro antes de curar? Después no le escucho nada porque parece que balbucea. No me cobra, se ve que es un hombre bueno. Fíjense lo que nos dice el libro del Evangelismo, y acorto la cita para no extendernos 3 años. La madre que vigila junto al lecho de su hijo enfermo es informada de las curaciones maravillosas realizadas por algunos brujos o sanadores. Y así lo coloca en las manos de Satanás, con tanta seguridad como si éste estuviera a su lado. En muchos casos la vida futura del niño es controlada por un poder satánico que parece imposible que se pueda quebrantar. Por eso jamás permitamos que lleven una criatura para ninguno de esos sanadores, jamás. No, pastor, no lo llevé yo, fue mi suegra. Es lo mismo, el hijo es tuyo. Conociendo la palabra de Dios, no le permitas al diablo que se meta en el corazón de esa vida que está creciendo. ¿Te soluciona el problema inmediatamente? Sí, pero el diablo no te da nada de gracia. Todo lo que el diablo te da, te lo cobra. ¿Y saben cómo lo cobra? Espiritualmente. Por eso, la oración, la fe en el Señor Jesús, y ahí doblar las rodillas, ayunar si es necesario, pero siempre, bajo cualquier circunstancia, estar del lado de Cristo. En ese año donde les comentaba al principio que pidieron mi ayuda, una familia por tener una chiquita de 18 años endemoniada, mientras trabajaba con esta familia, mi nenita de 2 añitos y medio empezó a tener pesadillas. Nos habíamos propuesto con mi esposa para poder ayudar y dar la asistencia que necesitaba esa familia, levantarnos todos los días, 5:30, 6 de la mañana, tener 1 hora y media de oración y después lectura bíblica. Pero era imposible hacerlo, ya que mi niña se despertaba o a las 2 o a las 3 de la mañana a los gritos llorando. Y durante un tiempo preguntamos así, es común, es natural, pero nunca había tenido pesadillas. Así que nos pusimos un lunes, que es el día libre del pastor, y dijimos, mira, este lunes vamos a hacer un día de ayuno y oración completo orando por nuestra hijita. Los dos teníamos en nuestra mente el convencimiento que el problema venía de la familia a la que estábamos ayudando. Así que fue un día completo. Lo que hacemos en esos momentos de ayuno y oración es, en cada hora, parar las actividades, leer una promesa en la Biblia y luego orar pidiéndole a Dios el cumplimiento de esa promesa. Por ejemplo, Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces leíamos esa promesa y luego nos arrodillábamos con mi esposa y oraba ella y oraba yo, diciéndole a Dios, Señor, queremos ser vencedores, necesitamos este poder. Cuida el descanso de nuestra niña. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Querido Dios, necesitamos que nuestra hija pueda dormir toda la noche. Dale un buen descanso. La victoria de Cristo lograda en la cruz del Calvario, que sea una victoria en la mente de nuestra hijita. Salmos capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y luego decirle, Señor, tu promesa es esta. Ese día fue el último que Nati tuvo una pesadilla. Nunca más. Nunca más.
Por esa razón, mi hermano, aunque no te cobre, si estás del lado del enemigo, huí de ese lugar, no te quedes. La última parte que vamos a ver en esta noche, la adivinación. ¿Quiénes son los adivinos? Son los que pretenden decir lo que hiciste y pretenden adivinarte el futuro. ¿Cómo ganan tu fe mencionándote algo que solamente vos sabés y que el demonio también sabe? Tengan presente, desde que llegamos al mundo, Dios comisiona a un ángel que esté a nuestro lado y el diablo pone un demonio, pone un soldado. Es lo normal, es lo natural de cada ser humano. Todos vamos en la vida teniendo a esas dos fuerzas a nuestro lado, aunque no las veamos. Y el enemigo conoce nuestros secretos más íntimos. Uno puede decir, no, hago esto y nadie me ve. La realidad es que nunca estamos solos. Jamás. Los ángeles de Dios están observando lo que hacemos en la intimidad de nuestra habitación y también el diablo. Entonces yo llego a una persona que puede hacer astrología, puede tirar las cartas de tarot, tener bola de cristal, mirar la palma en los ojos, y para ganar mi fe la persona me va a decir algo que nadie más lo sabe y yo sí. Entonces me va a decir, vos tenés un abrigo color negro en tu ropero. No lo usás porque es de tu abuelo, pero lo guardás por cariño. ¿Y cómo sabe? Yo nunca usé ese abrigo. Y es porque justamente entre demonios se pasan información para que la persona acredite fe en quien yo voy a consultar. Entonces ya habiendo ganado mi atención, entonces le voy a permitir que me lea la suerte, que me adivine el futuro. A través de la Biblia podemos ver que Dios nunca tuvo la intención de que los seres humanos conocieran su propia historia. Las profecías muestran el futuro del pueblo, no de un individuo. Levíticos 19:31, no recurran a espíritus y adivinos, no se hagan impuros por consultarlos. Yo soy el Señor su Dios. Jeremías 27:9, por tanto, no hagan ustedes casos a esos profetas, adivinos o intérpretes de sueños, ni a los hechiceros que pretenden predecir el futuro. Mientras estaba escribiendo el libro, un anciano de iglesia me contactó con una hermana de Capital, Adriana Bocio, hoy muy trabajadora en los penales, ganando mujeres delincuentes para Cristo. Y esta mujer había practicado por más de 20 años la brujería, había sido una buena bruja, y estaba hoy en la iglesia adventista. Así que este anciano de iglesia me dice, pastor, ¿por qué no la vas a visitar? ¿Por qué no te puede ayudar con el libro? Así que yo me anoté varias cositas, ¿sí? De lo que no sabía o de lo que tenía dudas. La llamé por teléfono, le dije, mira, no te conozco, me pasaron tu contacto y necesito hacerte unas preguntas sobre tu pasado sin Cristo. Sí, dale, vení. Llegué a la casa, lo primero que le pregunté, ¿cómo conociste la iglesia adventista? Entonces me dice, mira, mi esposo es ingeniero, en cierto momento Granix lo invita a mi esposo para que haga algo en Varadero y mi esposo llegó a casa y dijeron, che, ¿vos sabés que conocí unos locos que se congregan los sábados y no son judíos? ¿Qué? Sí, qué gente más rara, mira. No, viste, les dije que el sábado le iba a pasar un presupuesto. No, los sábados no trabajamos, me dijeron. Y les pregunté por qué, me entraron a contar que van a una iglesia. Así que en ella nace la curiosidad de conocer la iglesia adventista. Resumiendo la historia, después de luchas espirituales terribles, ella deja la brujería y se hace adventista. Entonces le pregunto, le digo, Adriana, yo tengo algunas dudas. Si el enemigo y los demonios no son omnipresentes, ¿cómo es que nos conocen? Y entonces ella ahí me contó, ¿vos viste en los dibujitos animados que ante el protagonista aparece un angelito bueno y uno malo? Sí. Bueno, eso es real, me dice. Y en una frecuencia bajísima, un demonio le pasa información al otro.
y es suficiente para que el adivino tenga éxito, porque la persona empieza a desarrollar fe en quien tiene ahí adelante. ¿Por qué? Porque le está diciendo cosas que no sabía nadie, y esta persona que ni me conoce la sabe. Así que cuando ella me fue contando algunas cosas, yo las incluí en el libro. En relación a la adivinación, ¿cómo hace el enemigo para conocernos? En este caso, sí, el pastor Derek, si no me equivoco es el apellido, en el libro Satanás es su nombre, ¿cuáles son sus tretas? Él dice, Dios aborrece la adivinación porque ésta conduce a la gente a buscar inteligencia satánica para ser guiado en sus vidas, en vez de buscar a Dios y su palabra. Y saben que me cerro, digo, es verdad. Dios aborrece la adivinación, nos da leyes para que nunca hagamos que un adivino lea nuestra vida, nos conozca, porque justamente uno está buscando orientación en las fuerzas del mal y no en las del cielo. Actividades ocultistas, que también tendríamos que hablar, pero no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo. Espiritismo, tarot, nueva era, control mental, homeopatía, meditación trascendental, acupuntura, reflexología, iriología, el yin-yang, astrología, constelaciones familiares o constelaciones astrales, parapsicología, quiromancia, triángulos de poder. Personas que se exponen a esas actividades. ¿Qué puede pasar con ellos? Acuérdense, somos seres humanos y no estamos hechos en serie. Por eso yo puse posibles consecuencias. Porque en algunos casos se dan y en otros no. Pensamientos melancólicos y suicidas. Muchos adolescentes no entienden por qué le vienen pensamientos suicidas. Mira, me viene a la mente que me tengo que matar, no tengo idea por qué. Y siempre la pregunta es la misma. Che, ¿será que tus padres o tus abuelos te llevaron a un curandero, a un brujo? Ay, no sé, pastor. Desorden y alteraciones sexuales. Desgano o rechazo por la palabra de Dios o por la oración. Con la Iglesia de la Boca, hace unos sábados atrás, salimos a evangelizar en Constitución. Y yo los había escuchado a los hermanos. No, vamos a predicarle la palabra a los de Constitución. Y los escuché 2, 3 veces. Y le digo, che, ¿qué hacen en Constitución? Y le predicamos a la gente que está en la calle. Ay, digo, yo quiero ir con ustedes. Dale, pastor, el sábado que te toque en la Boca, vení. Así que estuvimos ahí a la mañana, normal. A las 3 de la tarde se juntó un grupo con 60 pares de medias, 6 kilos de banana, 30 botellitas de agua de medio litro. Se dividieron de a 2 y el anciano de iglesia me dice, vos vení conmigo, pastor. Dale, hicimos una oración. Y entonces llegamos a un grupito que estaba en un playón de colectivos, drogándose, y el anciano de iglesia les dice, hola, somos de la iglesia adventista, y este es mi pastor, y él ahora les va a predicar. Pastor, predíquele. Yo agarré la Biblia, ¿no es cierto? Me puse a predicarle de Jesús. 5 minutos, les dimos la banana, les dimos el par de media por el invierno, la botellita de agua. ¿Podemos orar por ustedes? No, y se fueron. Jamás me había pasado. Y yo le digo, che, aceptaron que les predique, pero no que ore. Sí, es re normal, pastor. ¿Quiénes viven en Constitución? Travestis, prostitutas, drogadictos y alcohólicos. Y en mi mente surgió la pregunta, ¿por qué no me permiten orar? O de repente había un grupito de 8, ahora el anciano de iglesia va a hacer una oración. Se iban 6, quedaban 2 nomás. Bueno, ore por mí. Y Dios nos contestó, porque yo le pregunté al anciano y me dice, no tengo idea, pastor. Había una chica, Cintia, 29 años, recontra drogada, que mientras hurgaba en esos contenedores de basura y me pedía a mí que le tenga la tapa para que no se le caiga, el anciano de iglesia
le empieza a decir, ¿por qué querés que oremos? Y dice, oren por mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 4. ¿Por qué no están con vos? Me los sacó la justicia. Y entonces, viéndola en el estado que estaba, le digo, escúchame, Cintia, vos realmente necesitas que oren por vos. ¿Sabes? Vos necesitas la oración más que yo. Vení, le digo, acércate. Fue medio imposición lo mío. Y se acercó, el anciano de iglesia comenzó a orar y de repente salió corriendo. Le digo, vení, Cintia, está orando por vos. No, porque me sale el demonio. Entonces, cuando yo acá pongo, ¿no?, desgano o rechazo por la palabra de Dios o por la oración, es porque hay algo espiritual que le hace rechazar lo que uno le está brindando. Tentaciones muy fuertes, obsesivas, luchas interiores para concurrir a un culto, reunión cristiana, esto lo viví en Escobar cantidad de veces, arrebatos de ira sin mucho fundamento, miedo, fobias, ataques de pánico. Se escuchan voces, se ven sombras fantasmales, pesadillas, sueños. Esto me pasó en La Plata. Una familia, Soledad y Román, 2 chicos de 32 años con 3 nenitos, querían estudiar la Biblia. Él quería dejar el alcoholismo y le dije, mira, yo todos los jueves, 9 de la mañana, vengo acá para enseñarles la Biblia y con la ayuda de Dios vas a poder dejar el alcohol. Así que empecé todos los jueves a visitarlo. Y yo le veía a Soledad que se caía del sueño. Y ya por la lección 5 o 6 le digo, che, ¿vos dormís bien a la noche? No, pastor. Todas las noches sueño que se enrosca alrededor mío una serpiente y que trata de matarme. Entonces van las preguntitas de diagnóstico. ¿Será que has visitado un curandero, un brujo? Sí, mi suegra me llevó, cuando nos llevábamos mal con mi suegra me llevó y yo visité. Así que le compartí algunos textos que hoy compartí con ustedes y le dije, mira, lo que hiciste es un pecado de abominación, porque la persona a la que consultaste es una persona que trabaja con el diablo. Si querés que se terminen esas pesadillas, prepárate un día, yo también me preparo y vamos a orar, y Cristo lo corta. Pusimos fecha y hora, hice mi día completo de ayuno, de oración, y llegué a la casa de ella y le escuché una oración preciosa. Y ahí le decía a Dios, Señor, te pido perdón porque por ignorancia fui a consultar a personas que no están contigo. Y quiero recuperar mi descanso, quiero dormir en paz. Y luego intercedí yo, poniendo mis manos sobre su cabeza y diciéndole a Dios, Señor, en el nombre de Jesús, cortá las pesadillas que le han quedado como atadura. Cumplí tu promesa que dice, en paz me acostaré. Todo eso se lo dije en la oración. Nunca más pesadilla. Yo no le dije nada y aproximada al mes y medio, ¿no?, estaba bien pegadita junto al esposo y le digo, che, ustedes parecen que son novios. Y ahí me dice ella, pastor, no sabéis cuánto Dios nos cambió la vida desde que empezamos a estudiar la Biblia. Primero, tener paz en el hogar. Y él dice, y segundo, dormir toda la noche. Funciona. Se oyen ruidos, sí, como arrastres de cadenas, golpes, dentro de las posibles consecuencias. A la sanidad de enfermedades físicas siguen alteraciones psíquicas. Aparecen ataduras espirituales que le dificulta a la persona aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Y finalmente pensamientos de blasfemia, opresión o posesión demoníaca, que es lo más bravo. Sí. Estaba dando este mismo seminario en la Iglesia Central de Mendoza, una iglesia que tiene capacidad para 300 miembros. Se repartieron invitaciones a más no poder y llegó Mónica, la mujer que ven de este lado, al seminario
entre toda la gente que vino a la iglesia. Imagínense que en 300 personas uno no tiene idea de quiénes son los que están sentados. Identificaba a algunos miembros de iglesia, pero no a todos. Y cuando di el lugar para preguntas, porque esa noche daba 2 seminarios, ella levanta la mano y dice: pastor, yo hice todo lo que usted dijo que no hay que hacer. Yo soy reikista, yo practiqué yoga, yo me dejaba canalizar por demonios para escribir libros. Tengo cantidad de libros escritos a través de ello. Consideraba un privilegio al mirarme en el espejo que no se vea mi cara, sino que se vean otras caras. Lo natural era que me despierte a la mañana y que los cuadros de mi casa estén cambiados de lugar. Ver duendes, y me consideraba una privilegiada. Y empezó a llorar y nos dijo a toda la iglesia, hizo llorar a media iglesia: hoy me siento vacía y sé que estuve trabajando con el diablo. Así que le dije: Mónica, mira, me toca dar un seminario más. No te vayas, yo quiero charlar y orar con vos. Así que continué con las preguntas, di el segundo seminario, contestamos las preguntas, después vinieron hermanos a hacerme pregunta acá, y yo la iba mirando de reojo y un hermano se le sentó al lado para darle conversación, así no se iba. Y una vez que me desocupé fui a conversar con ella. Y le dije: Mónica, hay un texto bíblico que dice, y son palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Querés verte libre del diablo? Conocé la verdad. ¿Y cómo se hace? Empecé a estudiar la Biblia. ¿Y quién me va a enseñar? No sé, déjame preguntar. Así que mandé en el grupo de la iglesia, mandé en el grupo de la junta a mis hermanos: Mónica, esta hermana que practicó reiki, yoga, que se dejó canalizar por demonio, necesita que alguien le enseñe la Biblia. Y nadie quería enseñar la Biblia. Y me acercaba y le digo: che, le enseñó. No, pastor, muy heavy. No, dame algún católico, algún evangélico, pero no, así no. Así que tuve que empezar yo a enseñar la Biblia. Todos los martes, 9 de la mañana, nos encontrábamos en la sala de madre de la iglesia. Ella, un soldadito, sí, 9 menos 10, ya estaba en la puerta esperándome. Y acá esto es en el mes de noviembre o diciembre, fíjense que están los chicos del colegio adventista. Después de todo el año estudiando la Biblia, el bautismo para entregarse a Jesús. Y después que tomamos confianza, ¿no? El año siguiente fue el 2020 y con el pase que nos daban, yo la continué visitando. Y una de las veces le digo: che, Mónica, vos sabés que todo lo que hablé, yo lo hablé desde el estudio, no de la experiencia. ¿Qué dije yo? ¿Estaba bien o estaba mal? No, pastor, estuvo bárbaro, pero te quedaste corto. A ver, le digo, enséñame. Por ejemplo, los chakras, la acupuntura, esos centros energéticos, en realidad son ventanas del alma para que un demonio pueda entrar en la persona. Ah, ¿y vos lo ves así? No, yo creía que era la energía universal. Hoy, al estudiar la Biblia, me doy cuenta que no existe energía universal, que es el nombre que el diablo se da para engañar a las personas, porque sería horrible tener que decirle a una persona: vení, hacete la acupuntura, te voy a meter un demonio adentro. El diablo se maneja con engaño. Y por eso cuando ella me contaba lo del otro lado, yo digo: hermanos, qué bendición es tener la palabra de Dios. Qué tranquilidad es saber que tenemos la verdad a nuestro alcance. ¿Qué es lo que hacen los chakras? ¿Qué es lo que hacen las agujas? Es abrir pequeñas ventanas para que el demonio pueda influir en la vida de una persona. Fíjense que eso no te lo va a decir nadie. El acupunturista, ¿qué te va a decir? Ah, te duele la cabeza. Vení que te reordeno la parte energética de tu cuerpo. Y entonces uno va confiado: bueno, me va a reordenar la parte energética. Bíblicamente, ¿de dónde se habla que el ser humano tiene energía? El apóstol Pablo dice: espíritu, alma
y cuerpo, no parte energética. Por eso, mis hermanos, lo compartido en esta noche tiene que ayudarle a ustedes para tener el conocimiento, pero también tienen que abrir los labios, porque hay gente que está siendo engañada y no vino esta noche acá. Y tenemos que ayudarles para que el diablo no les arruine la vida. Tenemos que ayudarles para que se acerquen a Cristo. Tenemos que ayudarles para que se preparen en este mundo para estar en el cielo con nosotros.